Hola amigos y hermanos, estamos aquí junto a Emanuel y Cristian y hoy vamos a hablar de un tema de contingencia que está alarmando a nuestra sociedad a través del mundo, no solamente en nuestro país. Y aprovechando de que tenemos la presencia de nuestro amado hermano Emanuel de Melipilla y junto a mi esposo, estaremos tratando estos temas. Les pido que aquellos que se vayan conectando puedan compartir y si quieren hacer alguna pregunta acerca de estos temas de contingencia que vamos a tratar, pueden hacerlo, pueden dejar sus saludos y compartirlo con aquellos que ustedes creen que están sufriendo uno de estos temas que vamos a tratar hoy. Bueno, a lo largo de nuestra existencia, siempre estamos vinculados con el pasado, con el presente y con el futuro. Dependiendo de cómo yo me relacione con estas tres dimensiones a lo largo del tiempo, serán las condiciones en las que yo me enfrento en la vida. Estas condiciones en nuestra vida impactan positivamente o negativamente. Y eso es lo que produce un estado. Todos hoy en día tenemos un estado físico, emocional, social y espiritual. Pero, ¿qué tan óptimo es ese estado en nuestra vida? Quiero leerles una cifra. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1 millón de personas a través del mundo sufren de trastornos mentales. En nuestro país, la tasa de este trastorno que más común se da en la sociedad, que es la depresión, dice que en el último tiempo, después de la pandemia, subió a un 23,6%. Y esta cifra ya es alarmante. Y ahora quiero comentar aquí con mis hermanos, dentro de estos estados mentales, ya vimos que el porcentaje más alto es el estado de la depresión. Pero, ¿a qué se debe este estado de depresión? ¿Cuál es la razón principal según sus puntos de vista? Amén. Bueno, queridos amigos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder participar en este maravilloso programa, que es algo que nosotros queremos compartirle para sus vidas, para que esto sea de medicina para ustedes, les sirva de ayuda en cada proceso de la etapa de su vida que ustedes pasan. Bueno, respondiendo a la pregunta que me hizo nuestra hermana Pamela, ¿a qué se deben estos estados de depresión, estos estados mentales que muchas veces atravesamos, queridos amigos? Yo creo que, miren, según mi punto de vista, según lo que dice la Escritura, hay varios factores que se le pueden atribuir a la depresión. Pero creo que la razón principal por la cual muchas personas hoy están en depresión es por el exceso del pasado en sus vidas. Me explico, ¿por qué? ¿A qué se refiere vivir en el tiempo presente con un exceso, una carga del pasado en nuestras vidas? Esto se manifiesta de la siguiente manera. Muchas veces vivimos o hemos vivido, y nos puede tocar o pasa, en algunas personas que viven resentidos con dolor en su corazón por vivencias que hubieron en el pasado, que esas vivencias no fueron sanadas, esas etapas no fueron tratadas debidamente como fue debido, y esto a través del tiempo viene a nuestra mente, choca con nuestra mente y nos desgasta. Como qué cosas, por ejemplo, hablando de un niño, por ejemplo, una persona que vivió su vida con sus padres, pero que este niño no recibió el cariño debido, que no recibió la dedicación de sus padres, no recibió el amor de padre, de madre en su vida que tenía que haber tenido, y esto a través de los tiempos afectó su vida por no haberse sentido querido. Y en el futuro esto, ya enfrentando la vida, esto torna en una depresión. Otra cosa, en una relación emocional, por ejemplo, podemos ver casos donde relaciones que empezaron muy bien, se veían muy bonitas, hubo amor, hubo momentos bonitos, momentos difíciles, pero de la noche a la mañana llegó un quiebre a esta relación. Y no podemos desmentir, queridos amigos, que cuando uno se enamora de verdad hay un lazo que se produce entre las dos personas de la relación, pero cuando esto termina y no se sana completamente, esto lo arrastramos a nuestro presente y produce una depresión. Otra cosa que yo creo que con todos estos tiempos difíciles que hemos vivido, que es vivir la partida de un ser querido.
¿Cuántos hemos enfrentado ese difícil momento de haber compartido con un familiar cercano que era un pilar del hogar, una persona fundamental en nuestras vidas, o seres queridos cercanos, amigos, familia, hermanos que han partido? Y esto, cuando no lo tratamos de una manera correcta o sabemos sobrellevarlo, llega un trastorno mental que es depresión, una tristeza constante. No es fácil, mi amigo, enfrentar esto, porque sabemos que la ausencia de esa persona es difícil enfrentarla, pero hay que tratar nuestro corazón, tenemos que cuidar la salud mental de nuestras vidas, amigos, porque estas cosas, estos factores nos llevan a una depresión. Bueno, yo también quiero saludar a todos nuestros amigos y quienes van a ver este video más tarde. Quisiera darle la bienvenida y también contarles que nuestra motivación al hablar acerca de esto, para hablar, es en realidad porque es un tema recurrente entre todas las edades, pero también es entre los jóvenes, y sobre todo cuando los jóvenes han tenido vivencias traumáticas en el pasado, o también lo podemos relacionar con las cosas positivas. Hay ocasiones en que hemos vivido cosas positivas en el pasado y no podemos desapegarnos de eso porque a lo mejor nuestro presente no es tan positivo como era el pasado, y esas situaciones no nos dejan desvincularnos del pasado. Y finalmente, por cosas positivas o por negativas, tenemos en nuestra existencia tenemos repercusiones que son bastante fuertes respecto a lo que vivimos anteriormente. Entonces, hoy queremos aportar con algunas riquezas bíblicas en estos temas, poder examinar en realidad lo necesario de poder resolver ciertas cosas del pasado, porque si no es así, no podemos avanzar. El pasado de alguna u otra forma nos drena, nos roba energía, y si no resolvemos y no dejamos eso ahí atrás donde está, no podemos avanzar, y menos poder mirar al futuro con optimismo y con fuerza para continuar. Bueno, hay algunos versículos bíblicos de los cuales vamos a poder entender algo respecto del pasado. La Biblia habla mucho de eso. En Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No os acordéis de las cosas pasadas. Cuando Dios nos recomienda algo, amados que están oyéndonos y viéndonos, no lo hace simplemente por un capricho. Tal como este versículo, hay otros donde el Señor nos sugiere que podamos evitar traer y permanecer en el pasado. Y como le digo, quizás fue muy bueno, fue muy bonito nuestro pasado. Tuvimos vivencias hermosas. Como decía Emanuel también, de pronto en el pasado vivimos con una persona que hoy no está, y eso nos duele, eso nos genera inestabilidad hoy día, y la palabra del Señor nos invita a resolver ese pasado, nos invita a que de una o de otra forma lo soltemos, porque es la razón principal, no es la única por supuesto, pero es la razón principal por la que se desencadenan depresiones. Las depresiones no se generan por un estado en el momento presente. Las depresiones están siempre ligadas a cosas que vienen arrastrándose del pasado. Así es que creo que esa es la idea de esta transmisión, poder comentar si ustedes tienen algún aporte, preguntas, o compartirnos alguna de su visión respecto a las cosas. Los invitamos a que puedan comentar y ser parte también de esta transmisión especial, hablando de este tema que nos gusta mucho, en compañía de nuestro querido hermano Emanuel Sepúlveda de la ciudad de Melipilla, que nos visita y que se dio esta instancia de poder conversar y compartir este conversatorio con ustedes. Amén. Como bien tú decías, Cristian, la depresión
siempre viene por algo del pasado, ya sea positivo o sea negativo. También hay un versículo en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces lo positivo nos liga al pasado y quizás nuestro presente no es lo mejor o lo más óptimo que hoy tenemos. Entonces, siempre empezamos a recordar los mejores momentos que vivimos, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, con alguna persona, y eso comienza a generar en nosotros volver siempre al pasado, y eso también nos puede gatillar una depresión y no nos deja avanzar, no nos deja disfrutar ni vivir el presente, como también pasa de la forma negativa. Muchas veces no podemos disfrutar nuestro presente porque estamos ligados a ese mal recuerdo, a ese trastorno que vivimos cuando quizás éramos niños o adolescentes, o quizás hace un tiempo atrás. Pero el tema es que, como decía el versículo, que debemos siempre tratar de superar ese pasado, de dejarlo atrás y proseguir a la meta, de proseguir al futuro, de estar en el presente con una meta hacia el futuro. Y para eso es necesario que vayamos cerrando ciclos. Amén. Solamente complementar la idea también, diciendo que Pablo, en el versículo que acabamos de ver, se los voy a compartir nuevamente, dice: hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y si hay algo que tenemos que reconocer, que las cosas pueden haber sido preciosas, o pueden haber sido muy traumáticas, o pueden haber sido cosas inolvidables, que van a dejar una huella en nuestro corazón, una cicatriz en nuestra vida, pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si hay algo que tenemos que empezar a trabajar para poder desligarnos del pasado, es asumir que el pasado quedó atrás. El pasado ya está en el pasado. No podemos nosotros traerlo al presente. Es difícil, por supuesto que es muy difícil desligarnos simplemente de las cosas que vivimos, las que marcaron nuestra vida, nuestra niñez, o de las carencias que tuvimos. No es difícil olvidarse cuando uno tuvo falta de amor de sus padres, despreocupación, o cuando perdió a los padres a temprana edad, que es el caso de muchas personas que su niñez fue marcada porque sus padres murieron, o su madre o su padre, y eso generó un dolor tan grande, tan profundo, que quedaron en ese episodio de su vida y no pudieron continuar dándole curso a su vida, sino que su integridad, su corazón, su emoción y todo quedó ahí. Entonces es importante lo que Pablo dice, diciéndonos que ciertamente él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, es importante saber que el pasado ya está atrás, ya no se puede, y no deberíamos nosotros sujetarnos a eso, porque eso es lo que nos genera como un antecedente primario, genera las depresiones. Y las depresiones son difíciles de combatir una vez que ya están en nuestras vidas. Y esto no le pasa solamente a las personas no creyentes, esto le pasa a cristianos, a no cristianos, a personas adultas, a niños, a todos les puede suceder por sus vivencias anteriores. Eclesiastés 7:10. Un comentario pequeño para ir avanzando. Compartimos Eclesiastés 7:10. Sí, compartimos Eclesiastés 7:10. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: nunca digas, en forma de pregunta, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Creo, hermanos, ya comentando lo que dicen mis hermanos, y frente a todo esto entendemos que pueden que hubieron tiempos mejores en el pasado, como hubieron tiempos malos, pero quiero indicarle
que por la parte de nuestra salud no es saludable para nosotros vivir recordando el pasado, porque hubieron sinsabores y tiempos buenos. Pero ¿dónde está el tema que nosotros muchas veces caemos, hermanos, amigos? En hacer las comparaciones, en compararnos. Yo estaba tan bien en esos tiempos y ahora mi estado actual no es el mejor, y me comparo y quiero vivir del pasado. Y como decía nuestro hermano Cristian, como yo, por más que me esfuerce, no voy a poder traer ese pasado al presente, nos frustramos. Pero dice Eclesiastés que no es de sabios preguntarse estas cosas, vivir del pasado, porque no es saludable. Si tú quieres cuidar tu salud mental, quieres cuidar la salud de tu corazón, la salud de tu vida y tu salud frente a tu familia, no es saludable, amigo, vivir recordando el pasado continuamente. Estamos en el presente y, como decía Pablo, tenemos que entenderlo hacia la meta, lo que viene el futuro, porque Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Así es. Y bueno, quiero invitar a quienes nos ven, que hay solamente un par de personas conectadas porque esto fue sin aviso, pero a quienes nos vean posteriormente, también invitarle a que dejen sus comentarios y sus reflexiones respecto a este tema, que en realidad es un tema súper actual, es un mal propio de toda la sociedad, no tan solo de los no creyentes o tan solo de la iglesia. Todos estamos en esta misma, sobre todo en el tiempo post pandemia. Para nosotros, para toda la humanidad, fue algo traumático, y obviamente la pandemia fue una etapa en la que se reforzó mucho lo pasado, porque estando en la pandemia quisiéramos todo haber regresado al pasado, sentíamos que todo lo anterior era mejor que lo que estábamos viviendo en ese momento, y quedamos con esa sensación de apegarnos a lo de antes. Pero ya es tiempo de despegar, de salir. Y si hay algo que Dios, a través de este programa y a través de todo lo que estamos hablando, quiere para todas nuestras vidas, es que podamos tomar la fuerza de desapegarnos de aquellas cosas, renunciar a eso y trabajar en realidad entendiéndonos a nosotros mismos. ¿Dónde quedó la motivación? ¿Por qué desencadenamos una enfermedad de depresión? ¿Por qué estamos en un estado depresivo permanente o caemos en estados depresivos? Y volver allí, tratar de resolver y seguir adelante. Amén. Bueno, como vimos ya, la depresión es la enfermedad o el trastorno emocional del pasado. Pero también en nuestra era hay otro trastorno que también ha crecido mucho, la tasa del porcentaje en nuestro país de personas que sufren de este trastorno, y que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando anteriormente, el exceso de preocupación, pero ahora por el futuro. Pero en esta ocasión, ¿por qué nos preocupa tanto el futuro? Creo que una de las cosas que pasa, primeramente, partir de la partida que el futuro, por más que queramos, por más que nos esforcemos, no está en nuestras manos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La ansiedad tiene que ver con un miedo al futuro, con un temor con lo que está por venir. Y como están los tiempos, las complicaciones que están habiendo alrededor del mundo, las guerras, lo que ha pasado con la pandemia, lo que ha pasado con los incendios, y la inflación, los gobiernos, todas estas cosas nos producen cosas inciertas, nos da un incierto en nuestro corazón, no hay una garantía estable en nosotros de si van a venir tiempos mejores o no, en nuestra salud, si el día de mañana tendremos la salud que hoy día tenemos, en nuestras relaciones muchas veces. Para la gente que está esperando una pareja, ¿llegaremos a tener esa pareja? Nos preguntamos. Sí. Entonces creo que son cosas que generan ansiedad en nuestras vidas. Es muy cierto que la raíz de la ansiedad tiene que ver mucho con la inestabilidad y la incerteza de las cosas. Porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos en nuestra mente un anhelo y nos imaginamos ciertas cosas, pero en realidad, ¿qué nos garantiza eso? ¿Qué nos garantiza eso? Nada, ¿verdad? Nada nos garantiza eso. Solo pensar y pensar y pensar y darle vueltas al tema del futuro, y nos preocupa. Empezamos a pensar, tal como decías tú, Emanuel, la situación del país, las noticias nos invaden diciéndonos de la inseguridad, cómo ha crecido la inseguridad,
lo caro de todas las cosas, y eso contribuye a que nuestra ansiedad suba, porque estamos preocupados ahora del futuro. Veíamos del pasado, ahora estamos hablando de cómo el estar ligados tan fuertemente a las cosas futuras nos produce otra realidad, que es la ansiedad. Pero esta preocupación no es de algunos también, es de muchas personas que tienen este trastorno desarrollado a raíz de eso, de que el ser humano busca garantías pero no las halla, y al no encontrarlas, además de ser bombardeados con cosas negativas, más aún sube el tema ansioso. Hay algunos versículos también en cual podemos apoyarnos para poder entender más acerca de por qué sufrimos muchas veces de ansiedad. Me gustaría, Emanuel, si pudieras compartirnos algunos versículos. Sí. Vamos a leer la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y creo que hay dos palabras claves aquí. Primero, echando toda nuestra ansiedad, que es una acción, tiene que ver con una acción a realizar. Y la otra es porque Él tiene cuidado. Dos palabras: echar nuestras ansiedades sobre Él y nuestro cuidado. Yo creo que muchas veces nosotros a la gente les hemos dicho, descansa en el Señor, busca al Señor, Dios te va a hacer descansar. Pero hay un tema, que hay gente que tú le has dicho, o personas que han escuchado, Dios te va a dar el descanso, pero aún así permanece la ansiedad, aún así está eso en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y dónde está el tema? Uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque esto tiene que ver, queridos amigos, con la imagen que yo tengo de Dios, de Jesucristo, el dulce pastor que pastorea nuestras almas, de ver en cuánto yo conozco de Él, cuánto yo conozco sus capacidades. Capaz tú no le conoces o has escuchado poco de Él, pero Él te invita en tu ansiedad, que tú puedas dejar tu ansiedad sobre Él. Déjame decirte unas cosas. Por ejemplo, Jesucristo en la Biblia habla que Él es el buen pastor que da descanso a nuestra vida, que conforta nuestras almas. Él es el Salvador, que nos liberta de las situaciones adversas, y en Él nuestro futuro está seguro, porque sus planes son de bienestar. Bueno, es un tema súper profundo, pero por cosas de tiempo no podemos ahondarnos más ni examinarlo en profundidad, pero es muy importante lo que Manuel comenta respecto de la imagen que tenemos de Dios, y esto se repite una vez más en el pueblo cristiano. Los cristianos también sufrimos de ansiedad, y es porque la raíz de todo esto parte en la imagen que no tenemos correctamente de Dios, de Cristo. No, si pudiéramos nosotros tener las certezas de quién es Jesucristo, de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus planes para usted y para mí, cómo es el amor en acción de Cristo para nosotros, les aseguro que los niveles de ansiedad bajarían al mínimo, porque nuestra naturaleza imperfecta quizás no va a desaparecer por completo la ansiedad, por algo que el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. O sea, Cristo reconoce y asume en nosotros que van a haber cuadros ansiosos, a lo mejor repentinos, se van a mantener en ocasiones, en otras ocasiones van a aparecer, pero la ansiedad es un trastorno recurrente en nuestras vidas con respecto al futuro. Por lo tanto, Él nos invita a echar la ansiedad sobre Él. Pero importante, y cerrar con esto, que usted se preocupe, si es creyente, de conocer al Jesús que sirve, de conocer al Dios que sirve. Si usted no es creyente, invitarle a que pueda conocer de Jesús, a conocer de su amor y de cómo Él quiere manifestarse a la vida de todas las personas. Él está buscando mejorar su estado. La idea de Dios a través de Cristo es poder acercarse al hombre, descender al hombre, a la altura del hombre, entenderlo y poder ayudarlo. Amén. También se ve mucho en los jóvenes adultos, tanto mujeres como hombres, incluso en los cristianos. Hay una incertidumbre por el tema amoroso
que constantemente tiene a estos jóvenes preocupados de que, no sé, están alcanzando los 30 y aún no encuentro novia, no encuentro novio. ¿Por qué esa preocupación excesiva? ¿Qué es lo que es? ¿Es falta de fe? ¿De quedarse solo? ¿De pensar que Dios quizás te va a dejar solo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué viene esa preocupación aún en los cristianos? Yo creo que tiene que ver mucho con el momento en que la soledad se vuelve como una montaña. Entonces yo me imagino que cuando uno está solo, no puede vislumbrar lo que Dios tiene preparado en el aspecto amoroso, porque a lo mejor uno no relaciona mucho a Dios con eso. Pero la Biblia habla de que sí, de que Dios está de acuerdo con que las personas vivamos en pareja, de que un hombre pueda tener a su esposa y la mujer también pueda tener a su esposo. También es parte del desconocimiento de los planes que Dios tiene para nosotros. Para Dios no es algo ajeno ni es algo sin importancia. La vida amorosa de usted, la mía, la de todos, para Dios es importantísima y Él está ocupado de eso también. La diferencia es que Él no nos da garantías porque nosotros como seres humanos debemos, y sobre todo si somos creyentes, debemos confiar en el mover de Dios, en cómo Dios está trabajando paso a paso para que podamos alcanzar una vida plena. Y esa vida plena, por supuesto que va de la mano con una esposa, con un esposo, pero tenemos que ir en calma y sobre todo la garantía principal de eso es Cristo. El que está en Cristo va a tener la certeza de que Él le va a proveer todo lo que necesita. Y obviamente los hombres y las mujeres necesitamos estar con alguien, compartir nuestra vida con alguien. No es algo ajeno, no es algo malo, no es algo que deba ser para algunos. Por el contrario, la familia se empieza a componer ya de dos personas, parte de una familia. Entonces, entender también que a Dios sí le importa. Nosotros, eso es lo que nos equivocamos. Amén. De hecho, en Jeremías 29:11 hay un versículo que nos habla de esto, de los planes que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Amén. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este versículo? Aplicándolo un poco también al tema que estábamos hablando también en cuanto a lo amoroso o en cuanto al tema económico. Mire, partiendo por el tema en cuanto a la parte amorosa, yo creo que muchas veces nosotros proyectamos una vida en nuestra mente, proyectamos un diseño de vida y le damos ciertas partes bonitas, le damos ciertos detalles, ciertos matices, ciertos diseños cuando nosotros nos proyectamos. Pero eso solamente en nuestra mente es un proyecto que no se ha cumplido, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, a través de su palabra, Él nos invita diciéndolo, viendo lo anterior que decíamos, cuando uno conoce las capacidades de Dios, conoce el carácter de Dios, el amor de Dios por nosotros, uno entiende que cuando Dios te dice que sus planes son de bienestar, es porque Él tiene cada plan para tu vida diseñado, establecido, y en su tiempo se cumplirán. El que yo tenga que esperar en cierto tiempo para crecer en el Señor, conocer a Cristo y crecer como en mi persona personal, no significa que ese plan Dios no lo tenga. Dios para cada uno tiene un plan y es de bienestar. Y ese plan incluye también a una esposa o un esposo. Una esposa, exactamente. Está en confiar en que Dios tiene esa persona y Dios es un Dios fiel, que Él cumple, Él jamás ha mentido, no le falla a nadie y Él tiene esa persona, tu esposa y tu esposo Él lo tiene. Confía en Él, Él te ama y a su tiempo Él te lo presentará. Confirmar también que esta realidad la vivimos en algún momento todos o nos desesperamos o nos preocupamos más de la cuenta y entramos en una ansiedad o nos entristecemos porque vemos que como que las aguas están tan quietas en algún momento y vemos que pasan los años, que ya no somos los jóvenes y pensamos, me voy a quedar solo, pero es una mentira diabólica, porque en realidad Dios para todos tiene las cosas listas, diseñadas. El que espera en Él
dice que los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Jamás serán avergonzados. Hay unos versículos también que nos apoyan en cuanto a las relaciones amorosas. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué significa este versículo, Cristian? ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Bueno, aquí se deja entrever la importancia de que uno pueda vivir en dualidad, o sea, con dos dice que son mejor que uno. Y eso es un principio rescatado de Dios. Dios piensa de esa manera. Amén. Por lo tanto, cuando uno dice, no, Dios a lo mejor quiere que yo me quede solo, quiere que yo me quede sola, eso no es así. Nuestra mente, que no logra entender los beneficios que Cristo tiene para nosotros, las bondades, las bendiciones que Él tiene para nosotros, cuando no lo entendemos, pensamos así, no, yo creo que Dios quiere que me quede solo y todo, porque nos cuesta mucho esperar, sobre todo en el plano amoroso, que es una de las cosas que estamos hablando, que nos produce más ansiedad, la inestabilidad laboral, la seguridad en nuestra forma de vivir de manera social, nuestro entorno, nuestra casa, pero también la parte amorosa, la parte afectiva, es de los temas más profundos que producen ansiedad. Aquel que está solo y de pronto la gente que es más mayor entra en un cuadro de ansiedad, pero los jóvenes también. Hay jovencitos que están recién iniciando su vida, 18, 19 años, y ya están pensando en que debe ser todo rápido, todo pronto. Y esto también pasa con jóvenes de iglesia. Entonces, es allá donde tenemos que enfocar y pensar en conocer a Cristo. Conociendo a Cristo vamos a conocer cómo Él piensa y lo que quiere para nosotros, y nos vamos a dar cuenta de que podemos estar tranquilos y seguros. Amén. Y para cerrar este tema en la parte amorosa, también hay un versículo en Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Creo que esta es una gran bendición, porque si nosotros vemos en la palabra de Dios, en el primer libro, en Génesis, dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Además dice después, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Siempre ha estado en el corazón de Dios, como decía mi hermano Cristian, en el plan de Dios no está que el hombre esté solo y tampoco que la mujer esté sola. Dios nos creó seres relacionales y Él quiere que tengamos nuestra esposa, nuestros esposos. Y cuando uno encuentra esa esposa que Dios tiene para tu vida, o el esposo que Dios tiene para tu vida, viene la bendición de Dios. Ese plan que Dios tiene para tu vida, se cumple esa palabra. Así que tenemos que confiar en el Señor, confiar en que Él tiene esa persona indicada para nosotros, y cuando ese momento llegue, va a ser un momento solemne y vamos a decir, Señor, tantas veces capaz dudé, tantas veces capaz no creí, pero tú me has sorprendido, Señor, porque hoy tú me presentas esa esposa que tenías para mi vida y ese esposo que Dios tiene para tu vida. Por tanto, ánimo, confía en Él. Él tiene esa persona indicada para tu vida. No te apresures, no te saltes etapas. Si estás soltero en este momento, Pablo dice, igual que nuestra soltería nos da libertad para crecer en el Señor, pero ya llegará ese tiempo y Dios te va a sorprender. Amén. Amén. Y el último versículo que quiero, los últimos, porque quedan 2 versículos muy importantes. Yo sé que hay muchos que están muy preocupados por la parte económica, por el futuro, incluso aquellos que están quizás en una carrera profesional o aquellos que ya están terminando esa carrera profesional y la ansiedad por qué irá a pasar ahora, qué viene ahora, no voy a encontrar trabajo, y está esa ansiedad. Bueno, en Mateo 6:26 dice lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál sería entonces el secreto? Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, su provisión. Muchas veces queremos empezar al revés. Queremos empezar buscando la añadidura primero y después a Dios. Pero la clave, la invitación es buscar a Dios, estar en el centro de su voluntad, buscar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y lo principal de este versículo es que Cristo mismo no debería darnos ninguna explicación, ¿verdad? Pero Él conoce cuánto nos afecta la ansiedad en nuestra vida. Por lo tanto, nos ejemplifica de manera muy sencilla pero profunda, diciéndonos que pongamos nuestra visión en la naturaleza, de cómo Él les provee todo el tiempo, todos los días. Delante, preparando el material, conversábamos que no hay ningún pajarito que usted vea que está desnutrido y que está comiendo la mitad de lo que necesita. Dios le provee todo lo que necesita. Entonces, si nosotros conociéramos a este Dios, de verdad a este Dios, a este Jesús, que además de darnos todas las cosas, Dios hasta su vida por nosotros, no tendríamos lugar para estar ansiosos. No tendríamos que estar preocupados de lo que viene en el futuro, porque nuestro futuro, el que sea, va a estar seguro en manos de Cristo, va a estar garantizado. Y nosotros le queremos invitar en esta tarde a que, si usted es cristiano y sufre de esto, comience a conocer a Jesús, comience a investigar en sus iglesias, comiencen a preguntar quién es Jesús, qué hace Jesús, cuál es el carácter, qué piensa Él, cómo Él nos ve. ¿Podemos confiar en Él? Pero confiar de verdad. Hágase esas preguntas, investíguelo y se va a dar cuenta de que el Dios que servimos, de que Jesucristo nuestro Salvador, es más que suficiente para poder garantizarnos nuestro futuro. Amén. La ansiedad también va muy ligado con las crisis de pánico, y eso lo estamos viendo mucho en la actualidad de nuestra sociedad y en personas jóvenes también. Y también la palabra nos habla acerca de que Dios nos guarda. En Proverbios 3, desde el 25 al 26, también el Señor nos habla acerca de esto. Proverbios 3, vamos a compartirlo. Proverbios 3. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Qué espectacular este versículo. Con micrófono. Bien alentador. Bueno, yo creo que viendo el tema, lo que tocábamos en delante en la conversación, cuando se dice cuánto depende, cuál es el concepto, cuál es la imagen que tú tienes de Cristo. Cristo, muchas veces pensamos que Él después de su muerte ascendió al tercer cielo, está en su trono, pero Cristo es omnipresente y Él es quien tiene el cuidado, es un especialista en cuidar de sus siervos y de todo aquel que le busca. El Señor tiene su protección. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué nos dice la crisis de pánico? Muchas veces que es un trastorno bien complejo, que dice que vienen ideas que nos vamos a morir, nos desesperamos, que algo nos persigue, algo nos va a acontecer y se produce un miedo. Pero ahí es cuando el Señor quiere que recuerdes su promesa, que Él nos guarda del temor repentino, de eso que te atormenta tu mente. El Señor es quien te protege, Él es quien te guarda. Y también cabe decir
que la ansiedad también se manifiesta de esta forma. Cuando estamos, por ejemplo, en un proceso, o en un trabajo que no nos gusta, en un trabajo donde estamos porque simplemente necesitamos ganar dinero, y vemos que es el trabajo que tenemos, que llevamos hartos años, que ya estamos como arraigados ahí, se genera un cuadro de ansiedad también, porque tenemos terror y nos imaginamos que vamos a terminar nuestros días ahí, que no viene ninguna oportunidad más, que nada más va a suceder, y como que entramos en una resignación desesperada. Por eso que cuando uno está en el presente, también eso afecta, y vamos a hablar del presente también, afecta nuestra visión y la ansiedad en el futuro, porque pensamos que la situación actual no va a terminar nunca. Pensamos, no, y claro, ¿y cómo voy a salir de acá? Esto no se va a terminar, se me van a pasar los años en esta misma situación, y nos pasamos muchos rollos, como se dice, y que generan una ansiedad tremenda. Y por eso también vienen las crisis de pánico, porque nos aterra terminar nuestros años en la labor en la que estamos hoy día. O sea, o pasa cuando uno no tiene trabajo, pareciera que uno no tiene trabajo ahora y uno se imagina, o sea, van a pasar esto, va a venir esto y no voy a seguir sin trabajo, y el país viene en la economía del país viene en decadencia, voy a estar peor. Eso nos pasa a todos, y eso nutre la ansiedad, genera crisis de pánico, genera terror, angustia, pero es ahí donde está el secreto de conocer a Jesús. Si conociéramos al Dios que le servimos, estaríamos más que tranquilos. O también a los que somos padres, yo creo que lo que más nos afecta es el terror de que a nuestros hijos les suceda algo, ya sea en el colegio, en el trayecto al colegio, cuando no tenemos el control de ellos, sobre todo. O también con las enfermedades. Sabemos que hay tantas enfermedades hoy, y de pronto también caemos en la desconfianza, o quizás en el pavor de que alguno de nuestros pares, de nuestros seres queridos, de nuestro hijo, incluso nosotros mismos, podamos adquirir una enfermedad, y eso también nos invade de miedo. Nos genera terror y ansiedad de esperar un futuro que es incierto, pero es intimidante. Más que un futuro esperanzador, es un futuro intimidante. La esperanza está en Jesús, dice que Él es nuestra esperanza viva. Por eso les digo, queridos amigos que nos ven, que el secreto está ahí en conocer cuál es el perfil de Cristo, cómo Él se relaciona con nosotros y cuánto le importamos nosotros a Él. Amén. Y estas crisis de pánico muchas veces, queridos amigos, nos roba la paz. Yo creo que muchas veces nos roba la paz, nuestra mente se turba, por decirlo así, con ideas extrañas que se cruzan por nuestra mente. Pero ahí es donde las promesas del Señor quitan todos esos malos pensamientos y nos vuelve la paz. Por eso es muy importante conocer a Jesús, porque su protección siempre irá con nosotros. Amén. Bueno, antes de irnos a una pausa, donde vamos a dejarlos con una alabanza para que también podamos adorar al Señor, me gustaría leer algunos saludos. Tenemos un saludo de nuestro queridísimo hermano Francisco Arévalo de Hierbas Buenas. De nuestra iglesia, Francisco. Un gran saludo a mis hermanos de la iglesia de Linares. Panchito. Saludos, Panchito. Saludos, Panchito. Un saludo. Nos encantaría que estuvieras aquí apoyándonos, como siempre, pero un gran abrazo a ti y a tu familia. Elías González, bueno, acá... Un saludo a mi gran amigo Elías González de Melipilla también. Elías. Así es que saludos, Elías, que Dios te bendiga. Muchos cariños para ti y para tu esposa Liliana. Que Dios les bendiga. Ojalá pudiéramos vernos en algún momento, queridos. Que Dios les bendiga y gracias por enviarnos sus saludos. Y también tenemos a nuestra hermana Araceli Quesada, dice: un saludo, Dios les bendiga, hermanos, que sea de gran bendición este programa para muchas personas que se sienten solas. Amén. Amén. Que verdad, creo que estas personas que se sienten solas, que están pasando por algún trastorno de los que hemos visto, este programa va a ser de tremenda bendición para sus vidas, porque a través de la palabra el Señor quiere sanarles, quiere librarles de todos estos trastornos que hoy atormentan
a nuestra mente. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa, los vamos a dejar con una alabanza y no se desconecten porque a continuación viene la enfermedad del presente o el trastorno del presente, el estrés. Aquí estoy, golpeado pero firme en la fe, y algunas heridas, pero sé que estoy en pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido, otros han quedado atrás. La vida hoy me empieza a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó. Aquí estoy. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido. En mi barca siempre estás. Oh, aquí estoy, golpeado pero firme en la fe, y algunas heridas, pero sé que estoy en pie, luchando aún esta batalla. Algunos ya se han ido y otros han quedado atrás. La vida hoy me empieza a sonreír. El invierno acabó, la primavera llegó, y aquí estoy. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tus fuerzas, dime dónde estaría, oh Señor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor. Oh, Jesús, Jesús, oh, mi vida es tuya, mi mente es tuya. Aprendí a adorar en la aflicción, en el dolor. El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada. Aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el silencio, en el olvido, en mi barca siempre estás. En el olvido,
Amén. Preciosa alabanza escuchábamos. Aquí estábamos con nuestros hermanos disfrutando de esta hermosa alabanza. También me doy cuenta que hay un nuevo saludo de Yoyita. Dice: bendiciones mis amados amigos y hermanos en Cristo. Un gran saludo. Que el Señor te bendiga, yo seré. Bendiciones. Gracias por estar viéndonos y por saludarnos. Sí, también nos gustaría que en algún momento la pudiéramos tener en vivo, ¿cierto? Para escuchar esa tremenda voz que el Señor le ha otorgado para adorarle. Amén. Un saludo. Amén. Y vamos a continuar entonces. Ya hemos hablado de la enfermedad o del trastorno del pasado, también del trastorno del futuro, pero ahora nos vamos a trasladar al presente. Y me gustaría que comentáramos acerca del tercer impacto que tenemos en nuestra vida, que es el trastorno del estrés. ¿De dónde nace? Bueno, el estrés tiene que ver mucho con nuestras percepciones actuales del presente, de lo que estamos viviendo en el ahora, en el tiempo inmediato. El estrés es estar presionado por la realidad que tenemos hoy día. Y esa presión que ejerce el medio, la sociedad, las deudas y un montón de cosas. Lo mismo que mencionabas tú, mi amor, el cuidado de nuestros hijos, ya no la enfermedad futura, sino que el cuidado de ahora, las presiones de las fechas. Todo eso va generando una presión, como una olla a presión, y eso genera estrés. El exceso del presente es el estrés. Bueno, así a grosso modo. Sí, creo que igual las cosas que producen estrés en nuestras vidas es cuando no descansamos nuestra mente de manera saludable. O por ejemplo nuestro exceso de trabajo que satura nuestras vidas. O por ejemplo igual puede ser vivir como está ahora, usted ve las noticias, todos los días hay asaltos, hay robos. Entonces vivir en un entorno que se presenta hostil muchas veces, además la sensación muchas veces de que hay falta de tiempo, todo eso nos tensiona. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Y esto genera un estrés en nuestras vidas y esto deteriora nuestra salud mental. No nos deja pensar bien, no nos deja concentrarnos y más que peor aún no nos deja presentar un buen afecto hacia nuestra familia. Llegamos irritados por el estrés y esto es un tema que tenemos que abordarlo y tratarlo. Sí, es súper interesante algo que tú dijiste respecto de la salud mental o emocional, porque uno puede descansar físicamente, pero la mente no descansa. Y de hecho el estrés no viene por el exceso de trabajo físico solamente, también puede ser un factor, pero la generalidad es porque la mente es la que no descansa. Por eso que los doctores recomiendan pastillas para dormir, porque a pesar de que la mayoría de nosotros dormimos, algunos se las recomiendan para insomnio, pero a otros para que la mente pueda cerrarse y pueda descansar. Y realmente es un tema súper recurrente. Hay muchas personas y licencias, millones por estrés, porque estamos tan involucrados en la vida de hoy día, en la presión que nos ejerce en nuestra vida hoy día, con tantos estímulos, ruidos, la presión social, todo nos genera presión. Los horarios de los colegios, en nuestra ciudad, sin ir más lejos, la falta de locomoción en la mañana. Yo quería comentar eso. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Santiago por mucho tiempo y de trabajar en Santiago también. Y ya el hecho de salir en las mañanas a tomar una locomoción en Santiago es estresante. Primero, porque si quieres llegar pronto, quieres tomar el metro, no te puedes subir, hay mucha gente, tienes que dejar pasar otro metro. Si vas en micro, vas parado, arriesgándote, no sé, que te roben, que te aprieten, un montón de cosas. Y lo que yo quería tocar, muchas veces el exceso de trabajo te estresa también, sobre todo cuando trabajas en algo administrativo y estás encerrado en una oficina. La poca luz natural, el encierro propiamente tal y la atención al público, donde muchas veces la gente viene estresada desde afuera y quiere como descargarse contigo. Y es terrible vivir esas situaciones porque tienes que lidiar con tu trabajo, con responder bien, con cumplir con tus labores y además de eso tienes que escuchar los descargos de los demás.
sobreponerte a todos los temas donde la gente ya viene presionada, te presiona a ti y se genera esto. El otro extremo del estrés, estaba pensando también que es muy bueno que lo podamos mencionar, es el ocio. El ocio también produce mucho estrés, el estar desocupado completamente. De hecho, hay un pastor amigo nuestro que tiene un dicho que me gusta mucho y que yo se lo voy a replicar, que dice que la mente ociosa es taller del diablo. Y es muy buen dicho, porque cuando nosotros estamos ociosos física y mentalmente, es tremendo el nivel de estrés. Y ahí podemos pasar desde la depresión al estrés, a la ansiedad, porque no tener ocupación no nos deja poder fluir con nuestra energía, con nuestra capacidad de crear, de resolver en nuestra mente. Entonces el ocio también se debe considerar como un paso que nos puede llevar al estrés. Ojo con eso. Hay algunos versículos también la palabra también nos habla del estrés, nos habla de todo esto. Mire, en Mateo 11, 28, 30 también nos habla de que hallamos descanso en Cristo. Manuel, ¿puedes leer? Sí, dice la palabra de Dios, Mateos 11, 28 al 30, dice: venid a mí, hablando el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra. Creo que hay una palabra clave, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Anteriormente, todos los que estábamos hablando, hay muchos factores, amigos, que nos producen el estrés, como el no descansar bien mentalmente, el exceso de trabajo, el tema de eso, vivir en un entorno hostil. Entonces esto nos estresa, pero hay una salida para esto. Está bien, se recomiendan medicamentos para descansar, para nuestra mente descanse, pero hay una medicina mayor, hay una solución mayor a esto, que es conocer a Jesús. Cuando tú le entregas tus cargas a Jesús, tú le entregas esa tensión que tú tienes, dice, hay grandiosas promesas, dice que mi presencia les dará descanso. Entonces Él quiere darnos ese descanso que necesitamos. ¿Para qué? Para que usted y yo y todos nosotros vivamos con paz en el corazón. Las palabras de Jesús en el versículo dicen de esta forma, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, en otras palabras, Él está diciendo: yo asumo que soy capaz de sobrellevar tu estrés. Yo puedo llevarlo, yo me puedo hacer cargo de él. Por eso nos invita a que vengamos y dice: yo os haré descansar. O sea, Él nos asegura que en Él está la capacidad de poder descansar del estrés. Es algo maravilloso. Saber y entender y poder tener la experiencia de ir a Jesús con nuestro estrés y descansar en Él. Porque Él nos invita a esto. Él nos dice que Él es capaz de quitar nuestro estrés. Así es que es una maravilla. Hay un comentario acá de mi hermano, de Bastián Astudillo. Dice: saludo a mis queridos hermanos, amigos y familia. Convivo a diario con eso en las calles. La forma de conducir y de relacionarse con las personas es lamentable acá en Santiago. Justamente yo estaba recordando lo que nos comentaba Janet, que también ella trabaja un taxi acá en Linares, y nos cuenta lo estresante que es manejar en la calle, no solamente por los tacos y esto, porque se maneja mal. Hay muchos conductores en la calle que son imprudentes, que no tienen licencia, que son violentos, jovencitos que toman un auto y se creen Schumacher. Y todas esas cosas, me imagino el estrés tremendo que deben producir, y más nuestro hermano Bastián en Santiago, donde sabemos que es una ciudad tan grande. Y todas estas cosas son las que nos llevan a explotar. La gente busca a alguien con quien sacar todo eso y colapsa. Por eso que ni hablar en las fiestas, por ejemplo en Navidad,
generalmente en todas las ciudades, en las tiendas, En las tiendas. por ejemplo, cuando fechas como Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre o los días del niño, cosas así, siempre hay una demanda alta en las tiendas y se generan conflictos. ¿Te recuerdas cuando íbamos pasando por la calle Independencia y habían dos mujeres Sí. previa a la Navidad comprando y se pusieron a pelear? Claro, se trenzaron en una pelea a golpes, y me imagino que tiene que ser por la misma situación de presión, de estrés que se vive. Por eso hay que tener mucho ojo cómo uno se conduce. Bastián decía, la forma de relacionarse las personas en Santiago no es tan solo allá, es en todo nuestro país. La gente se relaciona de manera muy violenta, nos relacionamos como a la defensiva, porque obviamente estamos en una sociedad donde es individualista, a nadie le importa lo del otro más allá de un comentario en redes sociales, pero incito ahí en el hecho mismo, a nadie le importa mucho. Entonces estamos muy cerrados en nuestro círculo, en nuestro núcleo, nos cuesta mucho entender, empatizar con los demás, y eso hace que nuestra relación sea estresante, porque estamos tan presionados de no hacer explotar a la otra persona, de no generarle colapso, que nos presionamos nosotros. Entonces todas estas cosas van generando estrés, y eso es lo que nos genera el estar metidos también aquí en el presente, en el aquí y en el ahora. Actualmente nuestro país también está sufriendo un grado de delincuencia, de inseguridad, como lo hablábamos anteriormente, viéndolo del punto desde la ansiedad. Pero también esa inseguridad que estamos viviendo en nuestro país produce estrés. El estrés de andar en las calles, de que en cualquier momento te pueden carterear, que en cualquier momento vas en el auto y te pueden hacer un portonazo, un asalto, qué sé yo, te produce estrés. Pero también la Biblia nos habla en Tesalonicenses, capítulo 3, del 2 al 3, que Cristo nos guarda del mal. Amén. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Qué hermosa palabra. ¿Sabes que yo me deleito en ver cómo la palabra nos habla de manera tan eficaz y con tanta precisión? Porque ahora nos está diciendo que Él nos guarda del mal, porque no es de todos la fe. No todos los que están en este mundo son creyentes, no todos los seres humanos tienen parámetros al actuar. Los seres humanos en su forma natural somos perversos, y es muy difícil hacer volver a una persona cuando están en su rabia, en su ira, en su presión, en su estrés. No tenemos quien nos defienda, pero dice la palabra que Él nos defiende. Exacto, algo hermoso. Y eso es maravilloso, porque algo inspirador. Dios está ahí, en el día a día, en el momento, en el minuto a minuto. Amén. Mira, hay un comentario, bueno, acá Yoyita nos comenta una experiencia que tuvo, y esta es una realidad que pasa constantemente, a todos nos pasa. Saben, mis amados, ayer nos tocó vivir una situación con mi madre. Fuimos al oftalmólogo en Talca, el profesional de unos 85 años creo, nos trató súper hostil, grosero, gritaba, no hablaba ni dejaba hablar. Para mí, en lo personal, me costó mantener la calma por la forma en que Él nos trató. Solo pedía a Dios templanza y calma y no dejarme llevar por la situación. Realmente fue muy desagradable la situación. Entendemos completamente, porque y gracias, Yoyita, por tu comentario, porque nos permite abrir la conversación a otras cosas. En realidad ya no depende de un tema de profesionales. Se han dado cuenta que uno relacionado decía, las personas que son profesionales, le faltó educación, decíamos antes, cuando las personas eran groseras, cuando eran violentas, pero esto ya no tiene que ver con un tema de formación educacional, esto tiene que ver con un tema personal. La gente hoy día, sin discriminar ni hacia arriba ni hacia abajo, sean profesionales, sean no profesionales, la reacción violenta está a flor de piel, hermanos, e incluso en los cristianos. Sí.
estamos siendo objeto de violencia nosotros mismos, relacionándonos violentamente dentro de nuestras iglesias y entre también denominaciones. Hay una violencia que es causa también del estrés. Y qué bueno, Yoyita, que pudiste mantener la calma, que pudiste reaccionar y reservar tus ganas de explotar, porque en realidad la violencia engendra más violencia. Entonces es súper interesante tener la capacidad de control, tener la capacidad de mantener nuestra calma en situaciones complicadas. Es muy difícil mantener la calma, pero para eso el Señor también nos da medicina. Exacto. Para eso el Señor también nos guía y nos da algunos consejos que son muy eficaces y muy poderosos, porque así es la palabra. Amén. Ahora pasando al otro tema, hermano Cristian, que yo creo que también nos produce estrés, está relacionado con el tema del afán. Y cómo se manifiesta el afán en nuestra vida y nos estresa. Por ejemplo, tiene que ver primeramente a veces con nuestras responsabilidades, y otra cosa creo que a veces nuestra sensación de falta de tiempo. Muchas veces tenemos que, para los que son padres, llevar su niño al colegio a cierta hora, llegar a cierta hora al trabajo, llegar al hogar cuando el tráfico, como hablaba Bastián, creo lo dice, porque en el mucho tráfico por las calles, o sea, se produce y uno se afana. Yo quiero llegar a tal hora, dejar a mi hijo al colegio, tengo que llegar a esta hora al trabajo, tengo que hacer esto, y esto me afano y me afano. O proyectos, cosas, sueños que nosotros tenemos y nos afanamos y no podemos cumplirlo y nos estresamos en nuestra mente, nos perjudicamos, nos turbamos en nuestra mente. Pero el Señor no quiere que nos afanemos. Mire, veamos un texto bíblico de la palabra de Dios, que es bien alentador este texto. Hermano Cristian, si podemos ver en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Es tan precioso como el Señor conoce nuestras debilidades. Amén. Y Él a través de su palabra nos aconseja. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor no es ajeno a nuestro estrés, a lo que nos tensiona, a lo que nos perturba la mente. Pero a nuestro afán. A nuestro afán, exacto. Pero el Señor Jesucristo tiene promesas hermosas como la que leyó nuestro amado hermano Cristian. Dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces el Señor quiere darnos esa paz. Y una de las formas como uno se pregunta, pero ¿cómo yo voy a obtener esa paz? Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, viene la presencia del Espíritu Santo. Y uno de sus frutos dice que es la paz. Uno de sus frutos es la paz. Es esa armonía mental que hay en nuestro interior, que nos ayuda a enfrentar la vida no con estrés, sino con la paz de Cristo. No que no van a haber dificultades, pero la paz de Cristo nos va a ayudar a sobreponernos a eso y tener un descanso, una paz, un ánimo, una armonía en nuestro ser. Amén. Y el secreto de todo, en realidad, lo que hemos hablado, también está en aprender a vivir el hoy, el aquí y el hoy. ¿Por qué? Porque también el estrés está ligado porque estamos siempre presionados en el tiempo. Y en Eclesiastés 2:24, el Señor nos habla por Salomón que debemos aprender a disfrutar con lo que tenemos hoy. ¿No está? Pero lo vamos a buscar y lo vamos a leer, porque este versículo es muy hermoso y es la solución para que podamos también lidiar con este estrés. No. Bueno, en Eclesiastés 2:24 tenemos un versículo. Léalo, ¿no? Amén. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2:24: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Amén. Este versículo, usted dirá qué relación tiene con lo que estamos hablando del estrés, pero me gustaría que lo leyeras de nuevo, que lo analizáramos, ¿sí?, y examináramos en profundidad. Dice,
no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. No hay cosa mejor para el hombre que coma y beba. Está hablando del tiempo presente, tal como lo decía Pamela, en el hoy. Poder disfrutar. Si hay algo que se contrarresta al estrés, es tener la capacidad de disfrutar. ¿Cómo yo bajo el estrés? Aprendiendo a disfrutar las cosas que hago. Por eso dice Eclesiastés, no hay cosa mejor para el hombre que beba, que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. Ya, y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que quizás nosotros nos alegramos buscando o nos motivamos buscando una meta, pero en realidad el proceso de alcanzar esa meta debe ser lo que a nosotros nos debe permitir disfrutar también. Nosotros no debemos solamente disfrutar por la meta alcanzada, sino que por el proceso de ir paso a paso para alcanzar esa meta. Y eso nos va a ir quitando el estrés. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar no solo la comida hecha, sino que el proceso de cocinarla. No sé si me explico. No sé si podemos contribuir con otro ejemplo. O por ejemplo, construir mi casa. No esperar a disfrutar cuando yo esté ya con las llaves de mi casa en la mano y pueda entrar a vivir, sino que aprender a disfrutar el proceso de ir construyendo, de ir poniendo piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, porque eso va a quitar mi estrés. Sí. El no disfrutar en el momento lo que estamos haciendo es lo que nos lleva a la ansiedad. Porque estamos siempre pensando en cuando finalice, quiero verlo, quiero ya ver cómo quedó esto, cómo me quedó la comida, como decías tú, cómo me quedó la casa. Y eso nos produce estrés. Y creo que muchas veces igual tenemos proyectos en nuestra vida, en nuestra mente, que son legítimos y son buenos, amigos. Pero hay una cosa, ojo con esto, hay una cosa que nosotros nos proyectamos muchas veces y luego vivimos nuestro día a día. Por ejemplo, voy a tener mi casa, voy a terminar mi carrera. Cuando termine mi carrera voy a hacer esto. Pero ¿dónde está el tema? Que nosotros luego que nos proyectamos y empezamos a proyectarnos, decir cuando termine mi carrera lo voy a hacer, como ejemplo. Y estamos en el presente, estamos estudiando, por ejemplo, estamos en nuestros trabajos, pero nuestra mente, como siempre estamos pensando, no, si ya voy a terminar mi carrera, ya va a llegar ese momento, nos inhibe y nos impide ser felices en el día a día. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando, es una etapa que tengo que disfrutar. Pero nuestra mente puedo estar pasándolo súper bien, visitando a mis amigos, estudiando, teniendo un lindo momento con mi novia, por ejemplo, pero mi mente está pensando, no, es que voy a terminar mi carrera. Y así también uno se presiona en el presente. Me presiono y me estreso, pero no puedo disfrutar el presente. Y Dios nos llama a disfrutar el presente. Dios, cada etapa que tiene para nosotros es de bendición. Amén. Sí. Bueno, y para ir redondeando ya, no sé si nos faltaron algunos versículos que leer. Ya. Y no hay más saludos. Y bueno, como les decía, para ir redondeando, simplemente nosotros queremos contribuir a que usted se detenga a pensar que hay una solución. Quizás no es completamente... no es que Dios o Cristo vaya a erradicar completamente de un día para otro las cosas, pero sí en el transcurso de un proceso Dios va a sanar las heridas del pasado y se va a ir esta depresión. Dios va a generar calma, nos va a enseñar a confiar en Él en la medida que nosotros conozcamos a Jesús, el amor, la dedicación y cómo Él nos ve, y vamos a estar tranquilos respecto al futuro. Y en el presente nos queda poder disfrutar el minuto a minuto, no presumir que vamos a vivir no sé cuántos años. Vivamos, como dice una alabanza, un día a la vez, un día a la vez, y el momento de hoy. No nos proyectemos decir, pero me va a llegar la vejez y no voy a poder hacer esto. No, preocupémonos del día de hoy, porque nuestro futuro está en las manos de Jesús, está en manos de Cristo. Más aún si usted ha entregado su vida al Señor, más certezas tiene de que su vida está en manos del Señor. Y sus planes para usted, para mí, los planes de Dios, para todos nosotros son planes de bien, son planes de bienestar. No hay entre los planes de Dios un plan de calamidad, y Él se encarga de especificarlo. Tengo planes de bien, no de calamidad, dice. Así es que muy agradecidos nosotros de
que ustedes hayan sido participantes de este conversatorio, de este tiempo de reflexión, de examinar de manera muy sencilla, muy simple, cosas que están afectándonos diariamente tanto a la iglesia como a la gente que no es de iglesia, y poder tomar una determinación e iniciar un camino de sanidad de la mano del Señor. Sí, bueno, sin duda sé que este programa, esta entrevista va a ser de mucha bendición, tanto para nuestros hermanos en la fe como para aquellos amigos que quizás están sufriendo de estos trastornos. Así es que yo les pido que compartan este material, que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque todos somos la obra de Cristo. Y yo sé que Cristo tiene planes de bienestar y lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Bueno, y aprovechando también, quiero darle un minuto a Emanuel para que sea despidiéndose. Se nos va mañana a Melipilla. Nos gustaría que se quedara acá. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. De verdad es un gozo para nosotros, una alegría en nuestro corazón poder llevar una palabra de aliento, poder llevar una palabra que conforte sus corazones. Sabemos que nosotros mismos no estamos extensos, exentos a que no podamos padecer estrés, depresión o todos estos trastornos que están hoy en día. Pero déjeme decirle que el Señor te invita en este momento a que puedas buscarle para que Él pueda dar el descanso para tu alma. Si estás escuchando esta entrevista, es porque Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, y Él quiere que descanses, quiere darte el alivio a tu corazón, que puedas ser feliz en Él, disfrutes el día a día, tengas paz en tu corazón y puedas conocer lo maravilloso que es nuestro Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y nos despedimos. Chao, chao. Chao, que el Señor les bendiga.